Roberto dejó escapar un suspiro profundo mientras observaba la pantalla del televisor sin realmente prestar atención a lo que mostraba. La cerveza en su mano ya estaba tibia, olvidada desde hacía media hora, pero él no se molestaba en levantarse por otra. No valía la pena el esfuerzo. La casa estaba sumida en ese silencio particular que solo existe en los matrimonios desgastados, un silencio que no es paz sino ausencia, un vacío que se había instalado entre las paredes como un inquilino permanente que nadie invitó pero que todos aceptaron con resignación. Escuchó la puerta principal abrirse y el sonido familiar de las llaves cayendo en el bowl de cerámica del recibidor. Marcia entró a la sala con varias bolsas de compras colgando de sus brazos, el rostro cansado y la mirada perdida en algún punto que no era él. Nunca era él últimamente. Voy a guardar esto y subo directo a dormir. Mañana tengo que abrir la tienda temprano, dijo ella sin siquiera mirarlo. Su voz neutra, automática, como si fuera un mensaje pregrabado, que repetía cada noche con ligeras variaciones. Roberto asintió levemente con la cabeza, sabiendo que ella no esperaba ni necesitaba una respuesta verbal. Era parte de la coreografía que habían perfeccionado a lo largo de los años, ese baile mecánico de dos personas que compartían un espacio pero no una vida. Escuchó sus pasos subiendo las escaleras, el sonido de la puerta del dormitorio cerrándose, y luego otra vez ese silencio asfixiante que lo envolvía como una manta pesada. Se quedó allí sentado por 2 horas más, viendo programas que olvidaba tan pronto terminaban, bebiendo cerveza sin saborearla realmente, existiendo sin vivir. Cuando finalmente decidió subir, pasada la medianoche, Marcia ya estaba dormida o fingiendo estarlo, acurrucada en su lado de la cama con la espalda hacia donde él debería estar. Roberto se desvistió en silencio, se metió bajo las sábanas manteniendo cuidadosamente la distancia entre ambos y cerró los ojos preguntándose cuándo exactamente habían dejado de ser una pareja para convertirse en simples compañeros de habitación. La mañana siguiente llegó con el aroma del café recién hecho, una de las pocas cosas que Roberto aún disfrutaba de su rutina. Estaba en la cocina vertiendo el líquido oscuro en su taza favorita cuando Marcia apareció ya vestida para el trabajo, el cabello perfectamente arreglado, el maquillaje impecable, la armadura completa que se ponía cada día antes de salir al mundo. «Mi hermano llamó anoche mientras estabas dormido en el sofá», dijo ella revisando algo en su teléfono sin levantar la vista. Expulsó a Julia de la casa. Roberto levantó la mirada sorprendido. Julia era la hija menor del hermano de Marcia, una chica que él recordaba como una adolescente rebelde pero dulce en las pocas reuniones familiares a las que asistían. «La expulsó», repitió Roberto como pregunta. «¿Por qué haría algo así?» Marcia se encogió de hombros con ese gesto que indicaba que no quería profundizar en el tema. «Ya sabes cómo es mi hermano. Discusiones, problemas de convivencia. Julia ya tiene 20 años, es mayor de edad. Él dice que necesita aprender a valerse por sí misma. Le dije que puede quedarse aquí un tiempo hasta que encuentre algo». Roberto sintió una pequeña punzada de irritación ante la forma casual en que Marcia había tomado esa decisión sin consultarle, aunque sabía que era inútil mencionarlo. Así funcionaban las cosas entre ellos. Decisiones unilaterales envueltas en el papel de lo obvio, de lo que debe hacerse porque es familia, porque es lo correcto, porque cuestionar sería iniciar una discusión que ninguno de los dos tenía energía para sostener. «¿Cuándo llega?», preguntó Roberto resignado tomando un sorbo de su café. «Hoy en la tarde. Le di la llave del portón. Llegará directo de la terminal de autobuses». Marcia guardó su teléfono en el bolso y finalmente lo miró a los ojos por primera vez esa mañana. «Es solo temporal, Roberto. Unos meses hasta que consiga trabajo o decida qué hacer con su vida. No va a molestarnos». Roberto asintió aunque pensaba que difícilmente podría molestar más de lo que ya estaban molestados por su propia existencia compartida. Marcia se acercó, dejó un beso mecánico en su mejilla, ese mismo beso que le daba cada mañana desde hacía años, y salió por la puerta dejando tras de sí un rastro de perfume caro y obligaciones cumplidas. El resto del día pasó lento para Roberto. Trabajaba desde casa 2 veces por semana, revisando planos y proyectos en su oficina improvisada en el cuarto que alguna vez pensaron usar como habitación de un hijo que nunca llegó. La conversación sobre tener hijos se había dado hace años, llena de entusiasmo y planes. Luego se convirtió en algo que hablarían después, cuando las cosas estuvieran más estables, cuando Marcia consiguiera el ascenso, cuando compraran una casa más grande. Eventualmente dejaron de hablar del tema por completo y el cuarto se llenó de su escritorio, sus archivos y el silencio de los sueños abandonados. Eran casi las 4 de la tarde cuando escuchó el timbre. Dejó los planos que estaba revisando y bajó las escaleras con cierta curiosidad. Cuando abrió la puerta encontró a Julia parada en el umbral con 2 maletas grandes a sus lados y los ojos visiblemente enrojecidos por el llanto reciente.
Se veía pequeña y vulnerable a pesar de sus 20 años. El cabello oscuro despeinado cayendo sobre sus hombros, vestida con jeans gastados y una camiseta simple que evidenciaba la prisa con la que había empacado su vida. «Hola, tío Roberto», dijo ella con voz quebrada, bajando la mirada avergonzada. «Siento mucho llegar así. Siento ser una molestia». Algo en el pecho de Roberto se contrajo ante la tristeza evidente en esa chica que apenas conocía, pero que claramente estaba pasando por un momento terrible. «No eres ninguna molestia, Julia. Entra, por favor. Déjame ayudarte con las maletas». Tomó una de las maletas, sorprendido por su peso, y la condujo hacia el interior de la casa. Julia lo siguió en silencio, mirando a su alrededor con expresión perdida, como si estuviera tratando de ubicarse en este nuevo espacio que tendría que llamar hogar temporalmente. Roberto la guió escaleras arriba hasta el cuarto de huéspedes, una habitación pequeña pero cómoda que casi nunca usaban salvo para guardar cosas que no tenían otro lugar. «Este será tu cuarto», dijo Roberto dejando la maleta junto a la cama. «No es muy grande, pero tiene su propio baño. Si necesitas algo más, solo dime». Julia entró lentamente, observando la habitación con ojos húmedos. Dejó caer su mochila en el suelo y se sentó en el borde de la cama como si sus piernas no pudieran sostenerla más. «Gracias, tío. De verdad. No sé qué hubiera hecho si ustedes no me recibieran». Roberto se recargó contra el marco de la puerta sin saber muy bien qué decir. No era bueno con las emociones, nunca lo había sido, y la situación lo hacía sentir incómodo pero también extrañamente protector. «¿Quieres hablar de lo que pasó?», preguntó con cuidado. Julia negó con la cabeza rápidamente, limpiándose las mejillas con el dorso de la mano. «Ahora no. Tal vez después. Solo necesito dormir un rato si no te molesta». «Por supuesto. Descansa. Voy a estar abajo si necesitas algo. Marcia llega como a las 8». Roberto salió cerrando la puerta suavemente tras de sí. Los primeros días de Julia en la casa pasaron en una especie de nebulosa incómoda. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en su cuarto, bajando solo para comer algo rápido o usar la cocina cuando pensaba que no molestaría a nadie. Marcia prácticamente la ignoraba, cumpliendo con su deber de anfitriona al asegurarse de que hubiera comida en el refrigerador, pero sin hacer ningún esfuerzo real por conectar con su sobrina. Para Marcia, Julia era otra obligación más en su lista interminable, algo que había que tolerar temporalmente hasta que dejara de ser su problema. Roberto, en cambio, encontraba la presencia de Julia curiosamente reconfortante. Había algo en tener otra persona en la casa, alguien que no fuera Marcia con su silencio cargado de reproches implícitos. Una noche, aproximadamente una semana después de la llegada de Julia, Roberto estaba viendo una película cuando ella bajó con una manta envuelta alrededor de sus hombros. «No puedo dormir», dijo ella tímidamente desde las escaleras. «¿Te molesta si veo la película contigo?» «Para nada. Siéntate». Roberto señaló el otro extremo del sofá y Julia se acomodó allí, dejando un espacio respetable entre ambos. Vieron la película en silencio durante un rato, pero era un silencio diferente al que Roberto compartía con Marcia. Este silencio era cómodo, sin tensión, el tipo de quietud que permite que dos personas simplemente existan en el mismo espacio sin demandas ni expectativas. Cuando terminó la película, Roberto esperaba que Julia subiera de nuevo a su cuarto, pero en cambio ella se quedó sentada mirando la pantalla ahora en negro. «Tío Roberto, puedo preguntarte algo personal», dijo Julia volteando a verlo con esos ojos oscuros que de repente parecían demasiado adultos para su edad. «Claro», respondió Roberto, aunque sintió una pequeña alarma en su interior. «Tú eres feliz, con tu vida, con tu matrimonio. ¿Eres feliz de verdad?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Nadie le había preguntado eso en años, ni siquiera él mismo en sus momentos más honestos. Se quedó mirando las manos sobre su regazo mientras consideraba cómo responder. Podía mentir, dar la respuesta automática que la gente da cuando no quiere ser vulnerable. Pero algo en la forma en que Julia lo miraba con genuina curiosidad y sin juicio lo hizo optar por la verdad. «No», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No lo soy. No sé si alguna vez lo fui o si solo me acostumbré a esto». Julia asintió lentamente como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «Mi papá me echó porque le dije que no quería vivir como él, trabajando en algo que odias para pagar una casa donde eres miserable pero que se ve bien desde afuera. Me llamó inmadura, irresponsable. Me dijo que no entiendo cómo funciona el mundo real». Hizo una pausa y lo miró directamente. «Pero viéndote a ti, creo que entiendo perfectamente cómo funciona. Y me aterroriza terminar así». Las palabras de Julia fueron como un puñetazo directo al estómago, no porque fueran crueles, sino porque eran devastadoramente ciertas.
Roberto sintió algo quebrarse dentro de él, alguna defensa que había mantenido durante años para protegerse de reconocer lo evidente. «Tienes razón en tener miedo», dijo Roberto con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. Es fácil quedarse atrapado. Un día tienes 20 años y todo parece posible, y al siguiente tienes 45, y te das cuenta de que elegiste seguridad sobre felicidad y ahora estás demasiado cansado para cambiar. Julia se acercó un poco más en el sofá, su expresión suavizándose. «No creo que estés demasiado cansado. Creo que solo necesitas recordar cómo se siente estar vivo de verdad». Esa noche marcó un cambio sutil en su dinámica. Julia comenzó a bajar más seguido y pronto desarrollaron una rutina no oficial. Roberto cocinaba la cena cuando Marcia trabajaba hasta tarde, cosa que sucedía 3 o 4 veces por semana, y Julia lo ayudaba picando vegetales o preparando ensaladas mientras conversaban sobre todo y nada. Descubrió que Julia era inteligente y perspicaz, con una forma de ver el mundo que era refrescantemente directa y sin los filtros cínicos que Roberto había desarrollado con los años. Una tarde de viernes, Marcia llamó para decir que se quedaría hasta tarde haciendo inventario en la tienda y que no la esperaran para cenar. Roberto decidió hacer pasta, uno de los pocos platos que realmente disfrutaba cocinar, y Julia puso música en su teléfono mientras preparaban la comida juntos. La cocina se llenó de risas cuando Roberto intentó y falló miserablemente en seguir el ritmo de una canción que Julia amaba, sus movimientos rígidos y fuera de tiempo contrastando cómicamente con la gracia natural de ella. «Tienes el ritmo de una piedra, tío», bromeó Julia entre risas, sus ojos brillando con diversión genuina. «Está bien, admito mi derrota». Roberto levantó las manos en rendición, sonriendo más ampliamente de lo que había sonreído en meses. Cenaron en el comedor, algo que Roberto casi nunca hacía cuando estaba solo. Generalmente comía frente al televisor o directamente en la cocina de pie, pero con Julia se sentía natural sentarse a la mesa y tener una conversación real mientras comían. Hablaron sobre las aspiraciones de Julia, sobre su deseo de estudiar arte a pesar de que sus padres consideraban que era una pérdida de tiempo, sobre los libros que estaba leyendo y las películas que quería ver. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Julia de repente, sirviéndose más vino de la botella que Roberto había abierto. «¿Por qué no perseguiste lo que realmente querías cuando tuviste la oportunidad?». Roberto giró la copa entre sus manos pensando en cómo explicar decisiones que ni él mismo entendía completamente. «Supongo que tuve miedo. Estudié ingeniería porque era práctico, seguro. Me casé con Marcia porque parecía la decisión correcta en ese momento. Compramos esta casa porque era lo que se suponía que debíamos hacer. Y en algún punto dejé de preguntarme qué quería realmente y solo seguí la corriente». «Todavía tienes tiempo», dijo Julia con una convicción que Roberto envidiaba. «No tienes ni 50 años. Podrías cambiarlo todo si quisieras». Roberto sonrió con tristeza. «En teoría sí. En práctica es mucho más complicado. Hay una hipoteca, responsabilidades. Una esposa que aunque no nos amemos como antes sigue siendo parte de mi vida. No puedes simplemente destruir todo porque no eres feliz». «¿Por qué no?», preguntó Julia inclinándose hacia adelante, su mirada intensa. «Si una casa se está derrumbando, no sigues viviendo en ella porque la construiste con mucho esfuerzo. La abandonas antes de que te mate». La conversación se extendió hasta pasada la medianoche. Terminaron en la terraza, Julia fumando un cigarrillo mientras Roberto bebía otra copa de vino bajo las estrellas. Había algo íntimo en esas conversaciones nocturnas, una vulnerabilidad que Roberto no había compartido con nadie en años. Julia no lo juzgaba ni trataba de arreglar sus problemas. Simplemente lo escuchaba y ofrecía su perspectiva con una honestidad brutal pero necesaria. Cuando finalmente se despidieron esa noche, Julia se detuvo en las escaleras y lo miró por encima del hombro. «Gracias, tío Roberto, por escucharme, por verme como una persona y no solo como la sobrina problema. Gracias a ti, Julia, por recordarme que todavía puedo sentir algo». Algo cambió después de esa noche. Los roces accidentales en la cocina comenzaron a durar un segundo más de lo necesario. Las miradas se volvieron más largas, cargadas de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Roberto se descubría pensando en Julia durante el día, esperando el momento en que Marcia dijera que llegaría tarde para poder tener esas horas robadas de conversación y conexión. Fue Julia quien dio el primer paso hacia territorio peligroso. Una noche, 3 semanas después de su llegada, Roberto estaba en su cuarto leyendo cuando su teléfono vibró con un mensaje. Era casi medianoche y asumió que sería algo del trabajo, pero cuando desbloqueó la pantalla vio que era de Julia. «No puedo dormir. Sigo pensando en nuestra conversación de hoy». Roberto miró hacia la puerta cerrada del baño donde Marcia se estaba duchando antes de acostarse.
Escribió una respuesta rápida. Yo también. Fue una buena charla. Los puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron varias veces antes de que llegara el siguiente mensaje. Es raro lo cómoda que me siento contigo. No me siento así ni con gente de mi edad. Roberto sintió su corazón latir un poco más rápido. Sabía que debería dejar la conversación ahí, desearle buenas noches y apagar el teléfono, pero en cambio escribió: yo también me siento cómodo contigo. Es refrescante hablar con alguien que realmente escucha. Los mensajes continuaron durante la siguiente media hora, incluso después de que Marcia saliera del baño y se metiera en la cama. Roberto mantuvo el teléfono en ángulo para que ella no pudiera ver la pantalla si por casualidad miraba hacia él, aunque sabía que no lo haría. Marcia se acostaba de espaldas a él como siempre y se dormía o fingía dormirse en cuestión de minutos. La noche siguiente, cuando Marcia ya estaba dormida, Roberto recibió otro mensaje de Julia. Se había convertido en su nueva rutina. Esas conversaciones tardías en la oscuridad de sus respectivos cuartos, separados solo por una pared pero conectados por las palabras que fluían libremente en la intimidad de las pantallas iluminadas. Las conversaciones eran inocentes al principio. Hablaban de filosofía, de arte, de sus miedos y esperanzas. Pero gradualmente comenzaron a volverse más personales, más íntimas. Julia le confesó que había tenido solo una relación seria y que había terminado mal, dejándola con problemas de confianza. Roberto compartió detalles de su matrimonio que nunca le había contado a nadie: la lenta erosión de la pasión, las noches solitarias, la sensación de ser invisible en su propia casa. Una noche Julia envió: a veces cuando estamos en la cocina cocinando juntos quiero que me toques, no de forma inapropiada. Solo quiero saber cómo se siente que alguien me toque con cariño de verdad. Roberto se quedó mirando el mensaje durante largos minutos, su pulgar flotando sobre el teclado sin saber qué responder. Finalmente escribió: Julia, esto es peligroso. Sabes eso, ¿verdad? Lo sé, respondió ella inmediatamente. Pero ¿acaso no tiene derecho a sentir lo que siente? Ambos somos adultos. Eres mi sobrina política. Vives en mi casa. Tengo 25 años más que tú. Y aún así aquí estamos, escribiendo mensajes a medianoche porque ninguno de los dos puede dejar de pensar en el otro. Eso tiene que significar algo. Roberto no respondió esa noche. Apagó el teléfono y trató de dormir, pero pasó horas mirando el techo. Su mente un torbellino de culpa, deseo y confusión. Sabía que esto estaba mal en tantos niveles, que estaba cruzando líneas que no debería ni acercarse. Pero al mismo tiempo no podía negar que Julia había despertado algo en él que creía muerto hace tiempo. Al día siguiente intentó mantener distancia, pero era imposible en el espacio compartido de la casa. Julia bajó para el desayuno con una camiseta de tirantes y shorts cortos, su cabello húmedo de la ducha cayendo sobre sus hombros, y Roberto tuvo que concentrarse intensamente en su café para no mirarla de la forma que quería mirarla. Ella se sentó frente a él en la pequeña mesa de la cocina y sus pies descalzos rozaron los de él por debajo de la mesa. Fue un contacto tan breve que podría haber sido accidental, pero la forma en que Julia lo miró sobre el borde de su taza de jugo le dijo que no lo era. Esa noche Roberto recibió una foto. No era nada explícito, solo Julia frente al espejo de su cuarto con un top corto y jeans, pero la forma en que la cámara capturaba la curva de su cintura, la manera en que mordía su labio inferior mientras se tomaba la selfie, era innegablemente provocativa. El mensaje que la acompañaba decía simplemente: pensé que te gustaría ver esto. Roberto sabía que debería borrar la foto, bloquear los mensajes, mantener límites claros. En cambio, se encontró mirándola durante varios minutos, memorizando cada detalle. Finalmente escribió: no deberías enviarme cosas así. ¿Pero te gustó?, preguntó Julia. Roberto cerró los ojos luchando contra sí mismo. Sí, escribió finalmente. Me gustó. La respuesta de Julia fue inmediata. Bien, porque me gusta que me mires. Las siguientes semanas fueron una tortura exquisita de tensión no resuelta. Los mensajes continuaron, volviéndose gradualmente más atrevidos. Julia enviaba fotos ocasionales, nunca desnudos completos, pero sí lo suficientemente sugerentes como para mantener a Roberto despierto por horas. Él comenzó a responder con sus propias fotos, sintiéndose ridículo y emocionado al mismo tiempo mientras se tomaba selfies en el baño, tratando de encontrar ángulos que no lo hicieran ver como un hombre de mediana edad desesperado. Durante el día mantenían una fachada de normalidad, pero la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que se pasaban algo en la cocina, sus manos se rozaban. Cuando veían películas en el sofá, el espacio entre ellos se hacía cada vez más pequeño hasta que sus muslos se tocaban. Una noche, Julia se quedó dormida con su cabeza apoyada en el hombro de Roberto.
y él se quedó inmóvil por 2 horas, temeroso de despertarla, inhalando el aroma de su champú y sintiendo el peso cálido de su cuerpo contra el suyo. Marcia parecía completamente ajena a lo que estaba sucediendo bajo su propio techo. Estaba más ocupada que nunca con el trabajo, llegando tarde casi todas las noches y saliendo temprano por las mañanas. En las raras ocasiones en que los tres estaban juntos en la casa, ella prácticamente no interactuaba con Julia más allá de los intercambios básicos necesarios. Para Marcia, su sobrina era como un mueble más, algo que ocupaba espacio pero que no requería su atención real. Una noche particularmente calurosa, Roberto no podía dormir. Bajó a la cocina por agua y encontró a Julia sentada en la oscuridad del comedor, iluminada solo por la luz de su teléfono. Ella levantó la vista cuando él entró y sonrió. Esa sonrisa que últimamente hacía que el estómago de Roberto se apretara de una forma que no había sentido en décadas. ¿No puedes dormir tampoco?, preguntó ella señalando la silla junto a ella. Roberto sabía que debería tomar su agua y volver a su cuarto, mantener la distancia física que se había vuelto cada vez más difícil de sostener. En cambio, se sentó junto a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su piel en el aire acondicionado de la noche. «Hace demasiado calor», dijo él, consciente de lo trivial que sonaba. Julia se giró en su silla para mirarlo directamente, sus rodillas rozando las de él. «No creo que sea el calor lo que te mantiene despierto». Roberto la miró, realmente la miró, tomando en cuenta cada detalle de su rostro en la penumbra. 20 años era tan joven, tan lleno de posibilidades. Ella merecía a alguien de su edad, alguien sin el equipaje de un matrimonio fallido y una vida a medio vivir. Y aún así aquí estaba, mirándolo con ojos que claramente querían más de lo que él debería dar. «Julia, esto no puede pasar», dijo Roberto, aunque su voz carecía de convicción. «Sabes que no puede». «¿Por qué no?», preguntó ella acercándose aún más, su mano posándose suavemente sobre la rodilla de él. «Porque tienes miedo de lo que la gente pensaría. Porque está tu matrimonio que ya estaba muerto antes de que yo llegara. O porque realmente no me quieres». «No es eso», respondió Roberto, su voz apenas un susurro. «Sabes que no es eso». «¿Entonces qué es?», preguntó Julia, su rostro ahora a centímetros del de él. «Dime que no sientes esta conexión entre nosotros y dejaré de enviar mensajes. Dime que no piensas en mí de la forma en que yo pienso en ti y volveré a ser solo tu sobrina política que está de paso». Roberto abrió la boca para decir exactamente eso, para establecer los límites que debieron existir desde el principio, pero las palabras no salieron. En cambio, Roberto levantó su mano y con cuidado apartó un mechón de cabello del rostro de Julia, sus dedos rozando su mejilla en el proceso. Ella cerró los ojos ante el contacto, inclinándose hacia su palma, y en ese momento Roberto supo que había cruzado un punto de no retorno. No se besaron esa noche. Algún vestigio de razón o miedo los detuvo justo en el borde, pero se quedaron sentados así, sus frentes casi tocándose, respirando el mismo aire durante varios minutos antes de que Roberto finalmente se levantara y subiera a su cuarto sin decir palabra. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de culpa, deseo y una creciente necesidad de estar cerca uno del otro. Los mensajes se volvieron más frecuentes y más íntimos. Julia enviaba fotos por las mañanas, recién despierta con el cabello despeinado y los ojos todavía soñolientos, escribiendo cosas como «pensé que te gustaría ver lo primero que veo en el espejo cada día». Roberto respondía con sus propias fotos tomadas en el baño de su oficina en casa durante el día cuando sabía que Marcia no llegaría de improviso. Una tarde Julia tuvo una idea. Le preguntó a Roberto si podía enseñarle a cocinar uno de los platos que él hacía bien, un risotto complicado que requería atención constante. Marcia estaba en una conferencia de retail que la mantendría fuera hasta el día siguiente, así que tenían toda la noche para ellos solos, sin la presión de su presencia silenciosa, juzgándolos desde las sombras. Roberto aceptó, aunque sabía exactamente lo que Julia estaba haciendo. Esta no era realmente sobre aprender a cocinar. Era sobre crear una excusa para estar juntos, para tocarse de formas que pudieran justificar como accidentales o necesarias para la tarea. Y funcionó perfectamente. Julia se paró frente a la estufa con Roberto directamente detrás de ella, sus manos guiando las de ella mientras revolvía el arroz, agregando caldo poco a poco. Podía sentir su cuerpo contra el de ella, el calor entre ellos no teniendo nada que ver con los quemadores encendidos. Cuando Julia cometía un error a propósito, dejando que el risotto comenzara a pegarse, Roberto se acercaba aún más, su pecho presionado contra su espalda mientras le mostraba la técnica correcta de movimiento circular. «¿Así?», preguntó ella con voz entrecortada, sabiendo perfectamente que lo estaba haciendo bien ahora. «Perfecto», murmuró Roberto cerca de su oído, sus labios casi rozando su cuello.
El risotto terminó siendo delicioso, aunque ninguno de los dos lo probó realmente. Estaban demasiado conscientes el uno del otro, demasiado ocupados manteniendo conversación superficial mientras sus piernas se tocaban debajo de la mesa y sus miradas decían todo lo que sus palabras no podían. Después de cenar se movieron a la sala. Pusieron una película que ninguno vio realmente. Esta vez no hubo pretensión de mantener espacio entre ellos. Julia se acurrucó contra Roberto desde el principio, su cabeza en su pecho, su brazo rodeando su cintura. Roberto pasó sus dedos por su cabello suavemente, hipnotizado por la textura sedosa, por el pequeño sonido de satisfacción que Julia hacía cada vez que sus uñas rozaban su cuero cabelludo. «Esto está mal, ¿verdad?», susurró Julia sin moverse de su posición. Probablemente, admitió Roberto, pero su brazo se apretó alrededor de ella en lugar de soltarla. «No me arrepiento», dijo Julia levantando la mirada hacia él. «De nada de esto, ni siquiera de lo que no ha pasado todavía». «Julia», comenzó Roberto, pero ella puso un dedo sobre sus labios. No arruines esto con lógica o razones de por qué no debería ser. Solo por esta noche, solo por ahora. Déjame tener esto. Déjanos tener esto». Roberto besó la punta de su dedo, un gesto pequeño pero íntimo que hizo que el corazón de Julia se acelerara visiblemente, su pecho subiendo y bajando más rápido. Se quedaron así hasta pasadas las 2 de la mañana, alternando entre conversación suave y largos silencios cómodos, sus cuerpos entrelazados de formas que definitivamente cruzaban la línea de lo apropiado, pero que se detenían justo antes de lo irreversible. Cuando finalmente se separaron esa noche, de pie al pie de las escaleras, Julia se puso de puntillas y besó la mejilla de Roberto, pero tan cerca de la comisura de sus labios que podría haber sido un accidente o podría haber sido completamente intencional. «Buenas noches, tío Roberto», susurró ella antes de subir las escaleras, dejándolo parado allí con el corazón golpeando contra sus costillas como si tuviera 20 años otra vez. Roberto subió a su cuarto donde Marcia dormía profundamente, ajena a todo. Se metió en la cama manteniendo su distancia usual, pero esta vez el espacio entre ellos se sentía más grande que nunca, un abismo que había existido durante años pero que ahora era imposible de ignorar. Su teléfono vibró con un mensaje de Julia. Había enviado otra foto. Esta vez acostada en su cama con una camiseta delgada que dejaba poco a la imaginación, su cabello esparcido sobre la almohada, sus labios ligeramente entreabiertos. El mensaje decía: «No puedo dejar de pensar en cómo se sintió estar en tus brazos. Quiero más». Roberto miró hacia Marcia durmiendo, luego de vuelta a la foto en su teléfono. Escribió y borró varias respuestas antes de finalmente enviar: «Yo también quiero más. Dios, ayúdame, pero yo también». La respuesta de Julia fue casi instantánea. «Entonces, ¿por qué estamos luchando contra esto? La vida es demasiado corta para no perseguir lo que te hace sentir vivo. Porque es complicado. Porque podrías salir lastimada. Porque yo podría lastimarte». O, escribió Julia, «ambos podríamos decidir que vale la pena el riesgo. Que esto, sea lo que sea, es más real que las vidas vacías que estábamos viviendo antes». Roberto no respondió esa noche. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente qué quería decir y eso lo aterrorizaba. Quería decirle que había estado contando las horas hasta que Marcia se fuera cada día solo para tener esos momentos robados con ella. Quería decirle que cuando cerraba los ojos la veía a ella, solo a ella. Quería decirle que por primera vez en 2 décadas se sentía como una persona completa en lugar de solo una colección de obligaciones y rutinas. Pero decir esas cosas en voz alta o incluso en texto las haría reales. Y hacerlas reales significaría tener que tomar decisiones que no estaba seguro de estar listo para tomar. La mañana siguiente llegó con la cruda realidad de la luz del día. Marcia regresó de su conferencia de buen humor, inusualmente conversadora durante el desayuno, compartiendo detalles sobre las nuevas estrategias de venta que había aprendido. Roberto asintió en los lugares apropiados, pero su mente estaba en otro lugar, específicamente en el cuarto de arriba, donde sabía que Julia todavía estaba durmiendo. Cuando Marcia finalmente se fue a la tienda, Roberto subió a tocar la puerta de Julia. Ella abrió en pijama, los ojos todavía pesados de sueño, pero iluminándose cuando lo vio. Sin decir palabra, lo jaló dentro del cuarto y cerró la puerta detrás de él. «Necesitamos hablar de esto», dijo Roberto, aunque su resolución se debilitaba con cada segundo que pasaba en el espacio íntimo de su habitación. «Lo sé», respondió Julia, pero en lugar de alejarse se acercó más. «¿Y qué es lo que quieres decir?» «Que deberíamos parar. Que esto es un error. Que debería buscar otro lugar para vivir». «No quiero que te vayas», admitió Roberto, la honestidad escapando antes de que pudiera detenerla. «Esa es la parte más jodida de todo esto.
Sé que debería querer que te vayas, que eso solucionaría este problema, pero no quiero. Esta casa se siente vacía cuando no estás en ella. Los ojos de Julia se llenaron de lágrimas. Yo tampoco quiero irme. Sé que esto es complicado y probablemente está mal en 100 maneras diferentes, pero nunca en mi vida me he sentido tan vista, tan entendida como me siento contigo. Y sé que tú sientes lo mismo. Roberto se acercó y limpió las lágrimas de las mejillas de Julia con sus pulgares, sus manos enmarcando su rostro con una ternura que lo sorprendió. Lo siento, susurró él. Siento haberte puesto en esta situación. Siento no poder darte lo que mereces. Tú me das exactamente lo que necesito, respondió Julia. Sus manos cubren las de él. Solo necesito saber si vamos a seguir fingiendo que esto no está pasando o si vamos a ser honestos sobre lo que sentimos. ¿Y qué pasa con Marcia?, preguntó Roberto, aunque sabía que la pregunta era más por forma que por una preocupación real sobre los sentimientos de su esposa. Julia se apartó ligeramente, su expresión volviéndose más seria. Tú mismo dijiste que su matrimonio está muerto. No estoy pidiendo que la dejes mañana o que hagas un escándalo. Solo estoy diciendo que tal vez deberías dejar de sentirte culpable por encontrar algo real con alguien cuando tu relación con ella ha sido una fachada durante años. No es tan simple, dijo Roberto pasándose una mano por el cabello frustrado. Hay papeles legales, una casa, años de historia compartida. No puedes simplemente deshacer todo eso sin consecuencias. Lo sé, dijo Julia suavemente tomando su mano. Y no te estoy presionando para que tomes decisiones ahora mismo. Solo digo que mereces ser feliz. Ambos merecemos serlo. Y si nos hace felices estar juntos, aunque sea en secreto por ahora, entonces ¿por qué negarnos eso? Roberto sabía que estaba racionalizando, encontrando excusas para justificar algo que sabía que estaba mal. Pero parado allí en el cuarto de Julia, con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas y sus ojos mirándolo con tanta esperanza y afecto, le resultaba imposible encontrar la fuerza para alejarse. Está bien, dijo finalmente. No voy a pelear más contra esto, pero tenemos que ser cuidadosos. Marcia no puede enterarse, no así, no ahora. Julia sintió una sonrisa pequeña pero genuina curvando sus labios. Entiendo. Seremos cuidadosos. Lo que siguió fue un periodo extraño de duplicidad que Roberto nunca imaginó que sería capaz de mantener. Durante el día, cuando Marcia estaba en casa, él y Julia eran el tío y la sobrina perfectamente apropiados. Conversaciones educadas, interacciones mínimas, nada que pudiera levantar sospechas. Pero en las noches, cuando Marcia subía temprano a dormir o trabajaba hasta tarde, ellos existían en su propia burbuja secreta. No llegaron a tener relaciones sexuales. Esa línea permanecía firmemente trazada, aunque Roberto no estaba completamente seguro de por qué. Tal vez era la última hebra de moralidad a la que se aferraba, la diferencia entre inapropiado y imperdonable. Pero todo lo demás estaba sobre la mesa. Se besaban en la cocina cuando Marcia no estaba. Besos largos y profundos que dejaban a ambos sin aliento y queriendo más. Se acurrucaban en el sofá con las manos explorando por debajo de las camisetas, descubriendo la geografía de los cuerpos del otro sin cruzar esa línea final. Las fotos que intercambiaban por mensaje se volvieron más atrevidas. Julia enviaba imágenes en ropa interior, posando de formas que hacían que la sangre de Roberto hirviera. Él respondía con sus propias fotos, sintiéndose simultáneamente ridículo y emocionado, redescubriendo una parte de sí mismo que pensaba había perdido hace décadas. Los mensajes estaban llenos de promesas de cosas que harían cuando tuvieran privacidad real, fantasías que compartían libremente en la oscuridad de la noche. Marcia continuaba completamente ajena, o al menos eso parecía. Roberto a veces se preguntaba si simplemente no quería ver lo que estaba sucediendo bajo su nariz, si era más fácil para ella mantener la ilusión de normalidad que confrontar la realidad de que su matrimonio no solo estaba muerto, sino que su esposo había encontrado vida en otra persona. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Julia había comenzado a buscar trabajo medio tiempo y a investigar universidades para retomar sus estudios, pero no con la urgencia de alguien que realmente quería irse. Roberto se daba cuenta de que ambos estaban atrapados en esta situación liminal, no queriendo que cambiara, pero sabiendo que no podía durar para siempre. Fue una tarde de martes cuando todo se derrumbó. Roberto estaba en su oficina trabajando en un proyecto con una fecha límite ajustada. Su teléfono estaba en la cocina donde lo había dejado después del almuerzo, cargándose en el mostrador. Marcia había llegado temprano de la tienda con dolor de cabeza, algo inusual para ella que prácticamente vivía en el trabajo. Necesitaba llamar a su hermano para discutir algo sobre los padres de ambos, pero su teléfono estaba muerto. Vio el de Roberto en el mostrador y sin pensarlo 2 veces lo tomó para hacer la llamada. Conocía su contraseña, la misma desde hace años,
aunque rara vez tenía razón para usar su teléfono. Cuando desbloqueó la pantalla, una notificación iluminó la parte superior. Era de Julia. La vista previa era suficientemente explícita. Una foto miniatura de Julia en sujetador con un mensaje que decía: «No puedo esperar a que Marcia se vaya esta noche». Marcia se quedó paralizada, su cerebro tardando varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Con manos temblorosas abrió la conversación completa. Lo que encontró fue semanas de mensajes, cientos de ellos, intercambios íntimos que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba sucediendo entre su esposo y su sobrina. Las fotos eran lo suficientemente explícitas, aunque técnicamente no mostraban desnudos completos, para que no hubiera forma de malinterpretar la naturaleza de su relación. Sintió que sus piernas cedían y tuvo que sentarse en uno de los bancos de la cocina para no caerse. Las náuseas la invadieron mientras seguía desplazándose por la conversación, cada mensaje un puñal directo al pecho. No era solo la traición física, aunque eso era bastante malo. Era la intimidad emocional que saltaba de cada mensaje. La forma en que Roberto le hablaba a Julia con una vulnerabilidad y ternura que nunca, ni en sus mejores días, le había mostrado a ella. Había mensajes de buenos días cada mañana, conversaciones sobre sueños y miedos, bromas internas que se habían desarrollado entre ellos. Roberto le decía a Julia cosas como: «Eres lo mejor que me ha pasado en años, y estar contigo me hace recordar quién solía ser antes de perderme». Palabras que Marcia nunca había escuchado de sus labios, emociones que aparentemente él era capaz de sentir, solo que no por ella. Lo que más dolía era darse cuenta de que esto llevaba sucediendo bajo su propio techo durante meses, mientras ella se enfocaba en su trabajo, pensando que al menos tenía un matrimonio estable, aunque no apasionado. Ahora descubría que ni siquiera tenía eso. Tenía una mentira, una casa llena de secretos y traiciones, y un esposo que claramente había desconectado de ella mucho antes de que Julia llegara. Escuchó pasos en las escaleras. Julia bajaba, probablemente para buscar algo de comer. Marcia rápidamente limpió las lágrimas de sus mejillas, guardó el teléfono en su bolsillo y esperó. Cuando Julia entró a la cocina silbando una canción feliz y despreocupada, Marcia sintió que su furia finalmente superaba al shock. «Julia, siéntate», dijo Marcia con una voz tan fría que hizo que Julia se congelara en el acto. «Tía Marcia, no sabía que estabas en casa», dijo Julia nerviosamente, notando inmediatamente que algo andaba mal. «Siéntate», repitió Marcia sacando el teléfono de Roberto y colocándolo en el mostrador entre ellas. Julia miró el teléfono y luego el rostro de Marcia, y en un instante toda la sangre drenó de su cara. «Oh Dios», murmuró, su mano subiendo a cubrirse la boca. «Oh Dios, es correcto», dijo Marcia, su voz quebrándose a pesar de su intento de mantener la compostura. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ha estado esto pasando bajo mi propio techo mientras yo trabajaba para mantener esta casa?» «Tía Marcia, comenzó Julia, pero Marcia la cortó con un movimiento de mano. No quiero escuchar tus excusas ahora. Quiero que me digas la verdad. Han tenido relaciones sexuales». Julia negó con la cabeza vigorosamente, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «No, te juro que no. Solo mensajes y fotos y algunos besos, pero nunca fuimos tan lejos». Marcia soltó una risa amarga. «Oh, bueno, entonces, solo algunos besos. Solo fotos semidesnudas enviándose el uno al otro. Solo una conexión emocional profunda con el esposo de tu tía. Qué alivio que no hayan tenido sexo realmente. Lo siento», sollozó Julia. «Nunca quisimos que esto pasara. Solo sucedió y yo sé que no hay excusa, pero tía Marcia, tienes que entender que no fue planeado». Marcia se levantó bruscamente del banco, su furia finalmente rompiendo a través de su control. «No me digas que entienda. Te acogí cuando tu propia madre te echó a la calle. Te di un hogar, te traté como familia. Y tú decides que es apropiado seducir a mi esposo. Tienes 20 años, Julia. Él tiene 45. Es casi tan viejo como tu padre. ¿No ves lo enfermo que es esto?» «Yo no lo seduje», protestó Julia débilmente. «Ambos simplemente conectamos. Él se sentía solo y yo me sentía perdida y encontramos consuelo el uno en el otro». «Consuelo», repitió Marcia con desdén. «¿Es así como llamas a esto? Consuelo». «No, Julia. Esto se llama traición. Esto se llama aprovechar la situación de una familia rota para conseguir lo que quieres sin importar a quién lastimes en el proceso». En ese momento Roberto apareció en la entrada de la cocina, atraído por las voces elevadas. Se detuvo en seco cuando vio la escena frente a él. Marcia de pie con los brazos cruzados y expresión de furia absoluta. Julia llorando en el banco y su teléfono en medio del mostrador como evidencia condenatoria. «Marcia», comenzó Roberto, pero ella levantó una mano para silenciarlo.
Ni una palabra. Ni una sola palabra hasta que ella se vaya, dijo Marcia señalando a Julia. Tú, a tu cuarto. Empaca tus cosas. Quiero que estés fuera de mi casa en 1 hora. Julia miró a Roberto con ojos suplicantes, buscando que él interviniera, que la defendiera, que dijera algo. Pero Roberto se quedó paralizado, atrapado entre 2 mundos que finalmente habían colisionado de la peor manera posible. Vete, Julia, dijo Marcia otra vez cuando la chica no se movía. Ahora. Julia se levantó lentamente, todavía mirando a Roberto esperando que dijera algo, cualquier cosa. Cuando quedó claro que no lo haría, salió corriendo de la cocina y subió las escaleras, sus sollozos resonando por toda la casa. Marcia esperó hasta escuchar la puerta del cuarto de Julia cerrarse antes de voltear toda su atención a Roberto. Ahora tú. ¿Cuánto tiempo? Roberto se obligó a moverse entrando completamente a la cocina pero manteniendo distancia de Marcia. Desde hace unas semanas después de que llegara. Marcia, yo lo siento. Nunca quise lastimarte. Ella soltó una carcajada sin humor. Nunca quisiste lastimarme, pero estabas perfectamente dispuesto a tener una aventura emocional y física con mi sobrina mientras yo mantenía esta casa funcionando. Mientras yo trabajaba horas extras para pagar la hipoteca. Mientras yo pensaba que al menos teníamos respeto mutuo aunque la pasión se hubiera ido. Nuestro matrimonio estaba muerto mucho antes de Julia, dijo Roberto, su propia frustración finalmente saliendo a la superficie. Hace años que no somos nada más que compañeros de cuarto, Marcia. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos, que nos tocamos, que nos importó lo que el otro sentía? Marcia lo miró incrédula. Así que ahora esto es mi culpa, porque trabajo mucho, porque no te doy suficiente atención. Esa es tu justificación para lo que hiciste. No estoy justificándolo, respondió Roberto cansado. Estoy explicando cómo llegamos aquí. Esto no empezó con Julia. Empezó años atrás cuando ambos dejamos de esforzarnos, cuando dejamos de ser pareja y nos convertimos en extraños que comparten un espacio. Marcia sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No voy a quedarme aquí a escucharte culparme por tu infidelidad. Y no me digas que técnicamente no fue infidelidad porque no tuvieron sexo. Lo que vi en ese teléfono es peor que sexo, Roberto. Es intimidad, es conexión. Son cosas que se supone que compartes con tu esposa, no con una niña que podría ser tu hija. Ella no es una niña, dijo Roberto quedamente. Y lo que compartimos fue real, más real que nada que tú y yo hayamos tenido en años. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, brutalmente honestas y completamente devastadoras. Marcia retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. Entonces así es como te sientes, que lo que sea que tengas con ella es más valioso que 20 años de matrimonio. Roberto no respondió inmediatamente, y su silencio fue respuesta suficiente. Marcia sintió algo romperse dentro de ella, alguna pieza final de esperanza o ilusión que había estado manteniendo a pesar de todo. Muy bien, dijo ella con una calma que no sentía. Entonces toma una decisión, Roberto. Aquí mismo, ahora mismo. Ella o yo. Tu matrimonio o tu fantasía con una chica 20 años menor que tú. Roberto la miró. Luego miró hacia las escaleras donde podía escuchar a Julia moviendo cosas en su cuarto. Marcia, no es tan simple. Sí lo es, insistió Marcia, su voz quebrándose finalmente. O quieres intentar salvar esto, trabajar en nuestro matrimonio, ir a terapia, hacer lo que sea necesario. O quieres a ella. Pero no puedes tener ambas cosas. No después de esto. No puedo tomar esa decisión ahora mismo, dijo Roberto, pasándose las manos por el rostro estresado. Estoy confundido, necesito tiempo para pensar. Marcia negó con la cabeza. No tienes tiempo. Ella se va hoy. La única pregunta es si tú también te vas con ella. Antes de que Roberto pudiera responder, Julia bajó las escaleras con sus maletas, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Llamé a una amiga. Voy a quedarme con ella hasta que encuentre algo más permanente, dijo con voz temblorosa. Julia, comenzó Roberto dando un paso hacia ella, pero Marcia se interpuso. No la despidas como si esto fuera una tragedia romántica. Dejaste que esto sucediera, Roberto. Dejaste que esto llegara a este punto. Ahora vive con las consecuencias. Julia miró a Roberto una última vez, sus ojos suplicando que dijera algo, que peleara por ella, que eligiera. Pero Roberto se quedó allí paralizado, incapaz de tomar la decisión que ambas mujeres le exigían. Entiendo, dijo Julia finalmente, su voz apenas audible. Tomó un pedazo de papel de su bolsillo y lo dejó sobre el mostrador de la cocina. Es la dirección de donde voy a estar. Si decides que quieres verme, estaré allí. Pero no voy a esperar para siempre, Roberto.
En algún momento tienes que decidir si quieres seguir viviendo una vida que te hace miserable o si quieres arriesgarte a ser feliz. Con eso tomó sus maletas y salió por la puerta, el sonido de ella cerrándose resonando como un disparo en el silencio de la casa. Roberto se quedó mirando el papel en el mostrador, luego a Marcia, que lo observaba con una mezcla de dolor y furia. Marcia se acercó lentamente, tomó el papel y lo leyó. Luego lo colocó de vuelta en el mostrador frente a Roberto. Ahí está tu decisión, Roberto. Ese pedazo de papel o nuestro matrimonio. No puedo obligarte a elegirme, pero necesito saber ahora si hay algo que valga la pena salvar aquí o si los últimos 20 años fueron una completa pérdida de tiempo para ambos. Roberto tomó el papel con manos temblorosas. Marcia, nuestro matrimonio ha estado roto durante años. Ambos lo sabemos. Julia solo fue el catalizador que forzó que lo viéramos. «Entonces, ¿por qué sigues aquí?», preguntó Marcia genuinamente confundida. «Si está todo tan roto, si soy tan terrible, si ella te hace tan feliz, ¿por qué no saliste corriendo detrás de ella?». «Porque es complicado», respondió Roberto débilmente. «Porque hay una casa, papeles, una vida entera construida juntos. Porque tengo 45 años y no sé cómo empezar de nuevo. Porque estoy asustado». Marcia asintió lentamente, las lágrimas finalmente cayendo libremente por sus mejillas. «Al menos eso es honesto. Estás asustado». «Bien, yo también estoy asustada, Roberto. Estoy aterrada de que pasé los mejores años de mi vida con alguien que aparentemente nunca me amó realmente. Estoy aterrada de que me he convertido en la villana de tu historia cuando todo lo que hice fue trabajar duro para mantener este hogar. Estoy aterrada de empezar de nuevo a los 43 años. Pero estoy más aterrada de quedarme en un matrimonio donde claramente soy la segunda opción». «Nunca fuiste la segunda opción», dijo Roberto, aunque ambos sabían que era mentira ahora. «Tal vez no al principio», concedió Marcia. «Pero ahora lo soy. Lo he sido desde que ella llegó. Tal vez incluso antes de eso, solo que ninguno de los dos quería admitirlo». Se sentó pesadamente en el banco donde Julia había estado minutos antes. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Roberto? No es la traición, aunque eso duele como el infierno. Es darme cuenta de que ni siquiera estoy sorprendida. Parte de mí siempre supo que algo estaba fundamentalmente roto entre nosotros. Solo estaba demasiado ocupada o demasiado asustada para confrontarlo». Roberto se sentó frente a ella, el papel con la dirección de Julia todavía en su mano. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Marcia lo miró, realmente lo miró, probablemente por primera vez en años. «No lo sé, Roberto. Parte de mí quiere pelear por esto, ir a terapia, intentar recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. Pero otra parte de mí sabe que sería inútil. No puedes obligar a alguien a amarte. No puedes competir con la emoción de algo nuevo y excitante. Y honestamente no estoy segura de querer hacerlo». Ambos se quedaron sentados en silencio por un largo rato, el peso de 20 años de matrimonio presionando sobre ellos junto con la realización de que probablemente estaba llegando a su fin. Finalmente Marcia habló otra vez, su voz cansada pero con una determinación tranquila. «Voy a quedarme en casa de mi hermana esta noche. Necesito espacio para pensar, para procesar todo esto sin tenerte aquí confundiéndome más. Tú usa este tiempo para decidir qué es lo que realmente quieres. Si quieres intentar salvar nuestro matrimonio, voy a necesitar que cortes todo contacto con Julia. Terapia de pareja, trabajo real, no solo promesas vacías. Si decides que prefieres estar con ella, entonces necesito que seas honesto al respecto para que pueda empezar a seguir adelante con mi vida». Roberto asintió lentamente. «Eso es justo. ¿Cuánto tiempo necesitas?». Marcia se encogió de hombros. «No lo sé. Unos días. Una semana tal vez. Solo prométeme una cosa, Roberto. Sea cual sea tu decisión, asegúrate de que sea lo que realmente quieres, no solo lo que es más fácil o más cómodo en el momento». «Te lo prometo», dijo Roberto, aunque no estaba seguro de si era una promesa que podría cumplir. Marcia se levantó y comenzó a subir las escaleras para empacar algunas cosas. Roberto se quedó sentado en la cocina, mirando el papel en su mano con la dirección de Julia. Podía imaginársela en el departamento de su amiga, llorando, esperando que él apareciera para decirle que había elegido estar con ella. Pero también podía imaginarse a Marcia, sola en la casa de su hermano, tratando de procesar la traición y decidiendo si un matrimonio de 2 décadas valía la pena salvarse. La verdad era que Roberto no sabía qué quería. Parte de él anhelaba la emoción y la conexión que había encontrado con Julia, esa sensación de estar vivo otra vez después de años de simplemente existir.
pero otra parte de él se aferraba a la familiaridad y seguridad de su vida con Marcia, por más vacía que se sintiera últimamente. Había una historia allí, años compartidos que no podían ser simplemente borrados porque ahora era difícil.